Bien, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy en esta mañana podemos decir, bueno, todas las mañanas podemos decir, grandes son las misericordias de nuestro Dios porque Él es bueno. Para siempre, dice el Salmo 100, son sus misericordias y su verdad, su fidelidad permanece por todas las generaciones. Hermanos, gracias a Dios por ese día, gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta mañana. Y pues rápidamente queremos compartir un tema. Hoy están saliendo, bueno, continuamente están saliendo ideas, movimientos, están saliendo nuevas ideas, nuevos conceptos, entre comillas, acerca de Jesús. Y hermanos, no tenemos más que seguir predicando lo que la Biblia dice sobre Jesús. La predicación de una iglesia debe ser cristocéntrica, es decir, el tema central tiene que ser el Señor Jesucristo. Claro, Dios habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, y ninguno es más importante que el otro. Debe ser una predicación cristocéntrica, debe ser una predicación en la cual Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo sean el centro de toda predicación. Y decimos cristocéntrica porque el Señor Jesús dijo que los profetas, o podríamos decir el Antiguo Testamento, hablaron de él. Dice, de mí escribió Moisés. Y es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, hermanos. Queremos compartir el tema, la grandeza de Jesús. Como hemos estado mencionando, están surgiendo movimientos, grupos en los cuales se está desplazando el término Jesús y pretendiendo algunos ser muy, según ellos, más cercanos a Dios. Ya no usan Jesús sino Yeshua, ya hablan en hebreo y cantan en hebreo y cosas por el estilo, cuando pues nosotros, o al menos su servidor y muchos de los hermanos que nos ven, somos mexicanos. eh, los que no somos judíos o hebreos, la Biblia es raciales. Entonces, si usted y yo hablamos español, pues tenemos que hablar en español. El Señor nos entiende. Jesús ciertamente es un término o un nombre que viene que del griego y transformándose del hebreo al griego y al español como Jesús. Y el Señor Jesús no se va a enojar si le decimos así. Y por eso quiero hablar hoy sobre la autoridad de Jesús. Y yo le invito a que abra por favor su Biblia, allá en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Hemos estado hablando de la autoridad de Jesús, pero hoy quiero ir un poquito más allá, la grandeza de Jesús. Quiero hablar sobre la grandeza de Jesús. Vimos que el Señor Jesús en ocasiones anteriores tenía autoridad o tiene autoridad sobre Satanás, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la muerte. El Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Pero aquí en Mateo capítulo 12 encontramos tres razones por las cuales el Señor Jesús habla de sí mismo como más grande que otras cosas. Dijo el sabio Salomón, lávete el extraño y no tu propia boca. Y el Señor Jesús no podía alabarse a sí mismo
por nada más porque a él se le antojaba o él quería sobresalir. Él hablaba de sí mismo porque tenía la autoridad, porque él es grande, él es el más grande personaje que ha pisado nuestro planeta. Y en el tiempo en el cual él vivió, en el tiempo justo, el tiempo exacto, el tiempo preparado por Dios, porque algunos dicen que Jesús nació en la época equivocada, en el lugar equivocado, y por eso lo crucificaron. Y déjeme decirle que no es así. Si el Señor Jesús hubiera nacido en nuestro tiempo, también hubiera sido ignorado, también hubiera sido vejado, se hubieran burlado de él. Si ahorita, en pleno siglo XXI, que sabemos lo que él hizo, hay gente que se burla de él y le da la espalda a las enseñanzas de él, como dice el apóstol Pablo, que ellos pensando que son sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mateo capítulo 12. Dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo capítulo 2 en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En un día de reposo. Y aquí día de reposo, ellos lo usaban una palabra Shabbat o Sabbat, que significa descanso. Iba en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no es correcto hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les es lícito o que no les es correcto comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El Señor les dice: ¿Ustedes no se acuerdan que David comió un pan que solamente los sacerdotes podían comer? ¿No se acuerdan de eso? Y dice versículo 5: ¿No habéis leído en la ley o en la Torá, como es en el idioma hebreo? ¿No habéis leído en la ley o en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, si hay una raza de religión, son los hebreos, lo que comúnmente llamarlos a grandes rasgos judíos. Si alguien es difícil de cambiar su religión, son los hebreos o los judíos. Ellos por nada del mundo los van a hacer cambiar. Puede matarlos, o se les puede despellejar, como decimos, vivos, escalpar vivos, y no van a cambiar de religión. Porque ellos son, y en el tiempo de Jesús eran más todavía, eran más orgullosos de sus tradiciones, de las tradiciones de sus padres. Y había en ellos algunos sentimientos acerca de la grandeza del día de reposo y del templo. El templo que había construido Salomón fue destruido
había sido destruido unos 500 años antes de que el Señor Jesús viniera aproximadamente, y luego lo reconstruyeron y tenían un templo nuevo. Y para ellos el templo y el día de reposo era lo más importante, era lo más grande de lo más grande que tenían. Y entonces los discípulos que andaban con Jesús tuvieron hambre, iban pasando por un sembradío y arrancaron espigas y comieron. Aquí hay algo interesante. Dios en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como Pentateuco, y le digo, los hebreos le llaman Torá, Dios había establecido ciertas reglas y leyes para ayudar a la gente en su alimentación. Dios les había dicho, cuando pases por un sembradío, puedes comer de lo que hay en la cosecha. Puedes comer lo que tú quieras hasta saciarte. Pero no puedes tomar para llevar. Come lo que quieras allí. Lo que necesites comer. Todo lo que quieras comer puedes. Pero nada para llevar. Hoy así nos pasa aquí en México y en algunos lugares, en algunos otros países, lo que llamamos buffet, ¿verdad? Pagamos y es todo lo que puedas comer, nos dicen, pero nada para llevar. Así era, todo lo que puedas comer, gratis, pero no puedes llevar nada. Y los discípulos pasaron, vieron el sembradío, arrancaron espigas y empezaron ahí no sé, a moler y a empezar a hacer sus panes. No lo sé cómo lo hicieron la comida. Pero iban siempre detrás de Jesús los fariseos, los más religiosos, la gente más religiosa, los líderes religiosos de aquel tiempo, siguiendo a Jesús, los que se creían más espirituales, los que ellos decían, nosotros estamos a otro nivel, el pueblo está aquí abajo, nosotros estamos aquí arriba, espiritualmente, más cerquita de Dios, decían ellos. Y ven a los discípulos arrancando las espigas en un día de reposo. Y luego empiezan, oye, ahí están tus discípulos comiendo. ¿No que tú, muy cuidador de la ley? ¿Y cómo es que permites que los discípulos en días de reposo coman? Aquí, hermanos, también, hermanos y amigos, hay mucha información que podríamos sacar que no viene al caso en este momento, que sí es importante, pero había varios tipos de reposo o de día de reposo. Había el día de reposo por semana, cada 7 días los hebreos tenían día 1, día 2, no como nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, no, ellos era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. El séptimo, Shabbat o Sabbat, como usted quiera pronunciarlo, reposo, descanso. Pero había también otro tipo de días de reposo. Cada cierto tiempo habían las festividades, que la Pascua, que los panes sin levadura, que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta del Pentecostés, que la fiesta de las trompetas. Y eran días de reposo, lo que en México llamamos días feriados. Es como aquí en México el día 16 de septiembre es un día de descanso. Nadie trabaja. No importa qué día de la semana caiga. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, reposo, descanso. Así era también con los hebreos. No necesariamente tendría que ser el día séptimo. El día primero de la fiesta de los panes sin levadura, Dios dijo, día de santa convocación. Ningún trabajo haréis. El día primero nada de trabajo. No importa qué día de la semana caiga, puede ser el día primero, día segundo, día tercero, día cuarto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, descanso, reposo absoluto. Por eso le digo, había varios días de reposo, no necesariamente el día séptimo.
Cada 7 años dejaban reposar la tierra, descansar, no sembraban. Descanso, Shabbat, Sabbat. Y vivían de lo que ya habían cosechado y almacenado. Ahí nos habla acerca también de una muy buena administración que tenían. Tenían que estar guardando el fruto de 6 años para el año séptimo, descanso. Nadie trabajaba. Y cada 50 años estaba el año del jubileo, otro descanso. Por eso le digo, había muchos tipos de descanso. No sabemos cuál era este, pero era un día de descanso. Y los allí fariseos, los sabios del pueblo, le reprochan al Señor Jesús, no que tú eres muy guardador de la ley y mira, tus discípulos, día de reposo, a lo que el Señor les responde, yo, yo soy más grande que el día de reposo. Yo soy más grande que el día de reposo. Yo soy más grande que todos los días o años de reposo. Mi grandeza está por las nubes comparado con el día de reposo. Por eso el Señor Jesús es grande, es más grande. Señor Jesús, Él nos dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, descansar. Yo soy tu descanso. Así es que hermanos y amigos, el Señor Jesús es nuestro descanso, es más grande que cualquier día religioso. El Señor Jesús es más grande que cualquier tradición religiosa. El Señor Jesús es más grande que las tradiciones que tenemos en nuestras iglesias, porque hay muchas iglesias de muchos presbiteriana, metodista, que tienen sus tradiciones y no son bíblicas. Prefieren sus tradiciones antes de lo que dice la palabra. El Señor Jesús dice, yo soy más grande que el día de reposo. Y todavía de remate, como decimos, o para rematar, o para remachar, yo soy más grande que el templo. Ese templo que ustedes tanto veneran, ese templo del cual ustedes están tan orgullosos, yo soy más grande. Por eso él dijo, este templo, pues sí, tardaron muchos años en construirlo, pero este templo que soy yo, en 3 días lo levantaré. Y dice ahí la Biblia, hablando de su muerte, muerte, 3 días, 3 noches, sepultado, al tercer día resucitó y él está vivo en este momento. Por eso podemos confiar en el Señor Jesús. Él es más grande que el día de reposo. Él es más grande que el templo, cualquiera que sea. A veces nos afanamos más por tener un... Tenemos que entender que el templo no es más grande que el Señor Jesús. A veces vemos en la iglesia cuando realmente deberíamos decir nos vemos en el templo. Confundimos templo con iglesia. La iglesia es la congregación por la cual Cristo Jesús dio su sangre, se entregó a sí mismo, murió, al tercer día resucitó y los ha salvado, les ha perdonado sus pecados a esa congregación. Esa congregación se bautizó y se ha organizado para reunirse en un lugar determinado. El Señor Jesús es más grande que cualquier templo, es más grande que cualquier día de reposo. Vemos más abajo,
Ahí en el libro de Mateo capítulo 12, de ahí no nos vamos a salir. El Señor Jesús es más grande que el día de reposo. El Señor Jesús es más grande que el templo. Y luego dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Toda aquella persona que no es de la raza hebrea. Usted que es mexicano, coreano, americano, no sé, no desconozco la nacionalidad suya, pero el Señor Jesús ya nos tenía contemplado en su plan. El Señor Jesús ya sabía que usted y yo íbamos a conocerle un día. Pero ahí en el versículo 38, Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Como hoy mucha gente busca señales. Oye, yo quiero un libro. Ahí estoy en algunos grupos en Facebook sobre libros y algunos libros cristianos y algunos ahí, hermanos, quiero algún libro que me recomienden sobre señales y prodigios. La gente busca eso, señales, prodigios. Quieren ir a una iglesia donde vean señales porque dicen, ahí sí está el Espíritu Santo. Quiero ver señales. Los hebreos estaban acostumbrados a que cuando venía un profeta, les predicaba. Pero los profetas de aquellos tiempos, no eran como los que salen hoy, ahí en la televisión, los teleprofetas, teleapóstoles, que salen con que yo con esto estoy echando fuera el COVID, como salió uno por ahí, muy famoso. Y nada, resultó que fue peor. Y ya después, en el año nuevo, dijo, ahora sí, las profecías van en serio. O sea que había profetizado un año antes que el COVID iba a desaparecer con su soplido. Al año siguiente dijo, no, ahora sí va en serio. O sea, la primera vez que habló en contra del COVID no fue en serio, estaba bromeando o echó mentiras. Eso no era, los profetas en el Antiguo Testamento no eran así, que están prediciendo si va a aumentar el peso o el dólar, o si va a aumentar nuestras ganancias, o si vamos a tener una mejor cuenta en el banco, o que si vamos a tener una mejor casa. El profeta de aquel tiempo no hablaba eso. El profeta de aquel tiempo hablaba de arrepentimiento. Dios enviaba a los profetas para llamarles la atención a los habitantes del pueblo. Como decimos coloquialmente, jalarle las orejas y decirle, mira, oye tú, terco, terco, duros de cerviz. La cerviz es esto, es
una frase hebrea que si fuera mexicano diría, pero eres cabezón, no entiendes. Era la predicación de los profetas. Cabezones, entiendan. Jehová les está hablando, arrepiéntanse, vean su forma de vida, cambien su forma de vida, vuélvanse a Jehová, confiesen sus pecados. Eso era lo que el profeta predicaba. Pero la gente no creía y el profeta a veces tenía que hacer algunas señales. Miren, Dios me envió y aquí está la señal. La señal era una credencial de identificación, Dios me envió. Y los religiosos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos le hicieron lo mismo. A ver, maestro, mándanos señal. Así como los profetas del Antiguo Testamento que hacían sus señales, así como Elías, como Eliseo y como todos esos grandes profetas que hacían señales, así tú, por favor, danos una señal de que vienes de parte de Dios. Es lo que le están diciendo. El día que tú nos muestres una señal que viene del cielo, te creeremos. Y digo, qué necios, porque tantos milagros que ya había hecho y todavía querían señales. Versículo 39, Mateo 12:39. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahí les va para los que andan buscando señales y prodigios en las iglesias, cómo los cataloga el Señor. Generación mala y adúltera, porque quieren una señal. No se guían por fe. Ellos quieren ver. Jesús es a la inversa. Primero tienes que creer para que puedas ver. Usted recuerda aquella ocasión cuando Jairo, su hija le dijeron, oye, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. El Señor Jesús le dijo, solo cree, no temas, solo cree y vas a ver lo que va a pasar. Y Jairo creyó y su hija resucitó. Hoy mucha gente va a las iglesias buscando señales, así los cataloga el Señor. Generación mala y adúltera, porque buscan señales, buscan prodigios, buscan milagros. Quiero milagros, quiero ir a una iglesia donde se vean milagros. Bueno, aquí está el Señor, que le dice, generación mala y adúltera, demanda señal, pide señales. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal? Porque como estuvo Jonás, fíjese que no les dio una señal de un prodigio, no les dio una señal de un milagro, no les dio la señal de algo sobrenatural. No, les dijo, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Bueno, Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre, entre comillas o entre paréntesis, yo, dijo el Señor. Así estará el Hijo del Hombre, yo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Es decir, Dios los pondrá, los comparará. La generación que pide señales y la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive creyó y se arrepintió. Esta generación lo que quiere son señales para poder creer. Por eso los de Nínive, dice, los condenarán, porque Dios los comparará. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Fíjese que se arrepintieron a la predicación, no se arrepintieron porque vieron una señal.
No creyeron porque vieron un milagro. No creyeron porque vieron cojos levantarse y ciegos ver. No. Los de Nínive creyeron a la predicación, arrepiéntete. Y luego dice el Señor, fíjese, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Yo soy más grande que Jonás. A Jonás le creyeron. Yo soy más grande que Jonás. Y no me creen. Y no me creen. Y esto va también para la gente que busca, le digo, señales, que no cree lo que dice la palabra. Dice, no, como yo le he dicho, le he comentado, yo voy a una iglesia bautista, el ser bautista no me salva, el que salva es el Señor Jesús. Usted puede ir a la iglesia que sea. Si usted le pide a Jesús perdón por sus pecados, Él le va a perdonar. El que salva es Jesús, no la iglesia. Pero siempre a los bautistas nos han dicho, es que ustedes los bautistas, pura Biblia, nada de milagros, pura Biblia. Pues es lo que dice el Señor, pura predicación. A la predicación de Jonás le creyeron y se arrepintieron. No busque señales, no busque una iglesia donde haya señales. No busque una iglesia donde haya milagros. No la busque. Porque muchos falsos profetas se están levantando, haciendo señales y prodigios, engañando a muchos. Engañando a muchos, porque Satanás tiene poder a lo que dice la palabra. Dice el Señor, yo soy más grande que Jonás. Yo soy más grande que todos los profetas. Algo que los hebreos de aquel tiempo, más especialmente los de aquel tiempo, tanto se jactaban, era de que tenían las escrituras de parte de Dios. Porque Dios nos dio sus escritos. Ellos tenían lo que hoy conocemos para nosotros en los occidentales que usamos la Biblia completa. Nosotros usamos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ellos usaban el Antiguo Testamento. Y ellos lo tenían dividido en tres partes. La ley o la Torá, los escritos y los profetas. O los profetas y los escritos, como usted quiera llamarlo. Ellos le llamaban Tanaj o Tanakh, dependiendo la pronunciación. El Tanakh o Tanaj. Tenemos el Tanaj. Tenemos las escrituras. Muy bien, dice Jesús. Yo soy más grande que las escrituras. Porque yo ordené que las escribieran. Son mis palabras, dice Jesús. Soy más grande que Jonás. Soy más grande que Elías. Soy más grande que David. Soy más grande. Y eso fue lo que más les asustó y les molestó. Soy más grande que Moisés, porque de mí habló Moisés. De mí escribió Moisés. El Señor Jesús es más grande que las escrituras. Tenemos que buscar una iglesia que nos hable, nos expliquen las escrituras, aprender las escrituras, conocer las escrituras, tenerlas en la mente, tenerlas en el corazón, practicarlas. Nunca se apartará de tu boca, le dijo Dios a Josué, perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si haces lo que yo te estoy diciendo en la ley, en aquel tiempo solamente estaban los primeros 5 libros de la Biblia. Dios le dijo a Josué, todo lo que hagas, si la guardas en tu corazón, si meditas en ella, si la practicas y haces todo lo que dice ahí, harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. A veces pensamos, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me sale mal? A veces por mala preparación, una mala programación, una indisciplina. A veces es por eso que los planes no nos salen. Pero muchas veces los planes no nos salen porque no practicamos, conocemos la Biblia, la palabra de Dios. Así es que si usted conoce la Biblia, si usted la aprende, si usted la practica, las cosas le van a ir mejor. Nos evitaremos tantos problemas. Nos evitaríamos tantísimos problemas si hiciéramos caso a lo que Dios dice en la Biblia. El Señor Jesús dijo, yo soy más grande que las escrituras, porque yo ordené que se escribieran. Así es que no busque una iglesia de milagros, busque una iglesia que predique la palabra, aprenda la palabra, memorícela. Los mexicanos somos malos, somos flojos, yo me incluyo, somos flojos para memorizar, para leer. No sé de otras nacionalidades, pero los mexicanos somos muy flojos. Quizás estoy haciendo quedar mal a los mexicanos, me van a decir, pero es la realidad. No queremos leer la Biblia, dedicamos tanto tiempo a otras cosas, a redes sociales, dedicamos tanto tiempo a la televisión, tanto tiempo a los celulares, a las tablets, a la computadora, películas, series, y nada a la palabra, nada. Jesús dijo, yo soy más grande que las escrituras. La grandeza de Jesús va más allá que el templo de Israel o de Jerusalén. La grandeza de Jesús es más alta que el día de reposo. La grandeza de Jesús es más alta y más grande que todos los profetas y los escritos de los profetas. Y mire, si vemos un poquito más abajo, versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Y generación ahí tiene que ver con esta raza, esta gente, esta nacionalidad, orgullosa y vanidosa, porque dice el Señor Jesús, les di mi palabra y eso los llenó de orgullo y vanagloria. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Qué palabras tan terribles. La condenará porque conocen la palabra, pero no se han arrepentido, como ha sucedido y sucede en muchas iglesias. Hoy nuestras iglesias están llenas de gente que nacieron en la iglesia, dicen, cuna cristiana, hasta le llaman, no existe eso, pero lo inventaron. Son de cuna cristiana. Sus papás desde niños los llevaron a la iglesia. Desde niños van a clases de escuela dominical, clases de la Biblia, pero no se han arrepentido, no han tenido un encuentro personal con Jesús. No son salvos.
Piensan que por haber ido a la iglesia ya son salvos, porque se bautizaron son salvos, y no es así. Necesitamos reconocer que hemos pecado contra Jesús y le hemos ofendido. Y tenemos que pedirle perdón, porque si no estamos condenados. No importa que hayamos pasado 5, 10 o 20 o 30 años en una iglesia, seremos condenados. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella escuchó de Salomón, viajó miles de kilómetros viajó. Algunos creen que desde Etiopía, en África, miles de kilómetros viajó para conocer a Salomón, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y el Señor dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo Jesús, yo soy más grande que Salomón. Y aquí podría aparentar una contradicción, porque la Biblia dice que el Mesías o el Cristo, entiéndase, es el mismo nombre nada más, o el mismo título, nada más que en diferente idioma. Mesías es en hebreo y Cristo en griego. Y yo no sé por qué tanto problema con eso, algunos. Pero como usted quiere llamarle, el Mesías o el Cristo, iba a venir de David, descendiente de David. ¿Por qué David? Dios así lo eligió. Porque tenemos que entender que David no fue del todo una blanca palomita. A veces pensamos en David de una forma muy hasta casi romántica. Ay, David. Sí, David, un hombre del conforme al corazón de Dios, pero David tuvo muchos problemas. Un hombre malo en muchos momentos. Llegó a ser asesino. Llegó a ser, ya no mencionamos tantas cosas que hasta nos podría causar hasta asco. David no fue una blanca palomita como normalmente lo ponemos. David fue un hombre malo, redimido por Cristo, sí, pero fue malo, pecador. Pero Dios en su gracia dijo que el Mesías y el Cristo iba a venir de su descendencia. Uno de los hijos de David, uno de los descendientes de David, iba a ser el Mesías. Y normalmente pensamos en Salomón, pues sí, murió David, quedó Salomón como rey, entonces tendría que ser un descendiente de Salomón. Pero hermano, no es así. Y eso es para que estudie un poquito más, le invito a que se meta un poquito más en la Biblia. El descendiente de David no iba a ser o no fue descendiente de Salomón. El Señor Jesús no fue descendiente de Salomón. Era descendiente de David, pero no descendiente de Salomón. Y le digo esto para que estudie un poquito. Dios había dicho, sí, de David me nacerá un hijo, según 2 de Samuel capítulo 7, lo que algunos han llamado el pacto davídico. Sí, un descendiente de David. Lógico, pensamos, Salomón, pero no es así. El Mesías, el Cristo, no fue descendiente de Salomón. De David sí, pero no de Salomón. Y por eso el Señor Jesús le dice, yo soy más grande que Salomón, porque ellos creían que el Mesías vendría de parte de Salomón. Y no es así. Y yo le invito a que lea, ahí en el Evangelio de Lucas viene una genealogía. Una genealogía es una lista de personas. Y fulano es hijo de, y viene un montón de nombres que algunos ni podemos pronunciar. Pero si usted se fija, ahí cuando viene David,
no menciona a Salomón, menciona a otro hijo de David llamado Natán. Entonces Jesús era descendiente de David a través de otro hijo de David llamado Natán. Y los fariseos se quedaron, como decimos en México, con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Tú dices que eres más grande que Salomón? Si de parte de Salomón viene el Mesías. No, decimos en México, no señor. El Mesías no viene, el Cristo no viene por Salomón, viene por Natán. Porque Dios, más adelante, si usted lee y estudia los libros de Reyes y de Crónicas, va a encontrar que había un descendiente de David, descendiente de Salomón, llamado con tres nombres: Conías, Jeconías o Joaquín. Joaquín, Conías o Jeconías, era la misma persona. Y Dios dijo de Conías no habrá Mesías. Conías un descendiente de Salomón. No, a través de Conías no. Entonces, ¿dónde está el pacto que hiciste con David? Dios dijo, pues, será de David, descendiente de David, pero no por Salomón, por Natán. Natán, hijo de David. Por eso en el libro de Lucas viene la genealogía de María. Acuérdese que el Señor Jesús nació virginalmente por María nada más. Mateo, en el capítulo 1, que viene la genealogía, es de José. Ahí sí menciona a Salomón. El Señor Jesús dijo, yo soy más grande que Salomón. Ustedes tienen la esperanza en Salomón, pero no es así. Yo soy más grande que Salomón. Hermanos, el Señor Jesús es más grande que cualquier rey. Salomón, el rey, posiblemente el rey más rico de toda la historia. Hoy sabemos acerca de los jeques de allá árabes, del petróleo, dueños de miles de millones de dólares o de euros, como usted quiera llamarle. Salomón era más rico que ellos todavía. Era más famoso que ellos. Era más sabio que ellos. Más inteligente que ellos. Por lo tanto, pues lo normal es que sea por Salomón. Dijo Jesús, ustedes su confianza está en Salomón, el rey más grande de todos, el rey más grande que ha existido aquí en la tierra. Sí, yo soy más grande que Salomón. Yo soy el rey de reyes. Por eso al Señor Jesús se le conoce como el Rey de Reyes, porque está encima de cualquier rey, encima de cualquier presidente, y solamente a Él se le debe la honra, la gloria y la alabanza. Usted ni yo tenemos por qué andar alabando, glorificando y arrodillándonos ante cualquier personaje, llámese como se llame, profeta, pastor, obispo, como usted quiera llamarle. Nadie merece la honra y la gloria, solo el Señor Jesús, y nadie como Él. Por eso el Señor Jesús es grande, el Rey de Reyes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, dice el libro de Apocalipsis. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Nadie merece la adoración más que Jesús. Nadie. Solo Jesús. Porque solo Jesús
es el Rey de Reyes. Por eso, hermano y amigo, hoy vimos la grandeza de Jesús. Usted quiere llamarle Yeshua, Yahshua, como usted quiera. Jesús, el más grande de todos. Estuvo un boxeador que ya partió. Algunos dicen el mejor boxeador de todos los tiempos, el señor Cassius Clay, más conocido como Mohamed Ali. Él dijo, yo soy el más grande. Pues déjeme decirle que Jesús es más grande todavía. Mohamed Ali ya murió. Algunos dicen que iba a una iglesia bautista por problemas raciales, por ser afroamericano, lo discriminaron. Y él dijo, si ese es el Jesús de los blancos, yo no quiero nada con ese Jesús. Y por eso se volvió musulmán. Lamentablemente, hay gente que antepone su raza, antepone su condición socioeconómico y cultural, antepone muchos prejuicios, tradiciones y costumbres antes que a Jesús. Y por eso mucha gente no quiere nada con Jesús. No disculpo a este señor, él sus razones tendría, respetables, quizás no de acuerdo, pero respetables. Respeto su memoria, pero yo voy contra aquellas personas que decían conocer a Jesús y que por su raza, por su religión, por sus costumbres, por sus tradiciones, porque pensaban o pensaban y piensan algunos todavía que por ser un color de piel son superiores a otros. Ante Jesús somos iguales. No importa si somos mexicanos, europeos, asiáticos, africanos, somos iguales ante Jesús, porque todos un día doblaremos nuestra rodilla ante Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es que, hermano y amigo, Jesús es la persona más grande que ha pisado esta tierra. Por lo tanto, merece la adoración, merece nuestra sumisión, merece nuestra obediencia, merece que seamos sus esclavos y merece que vengamos ante Él y reconozcamos que le hemos ofendido con nuestros pecados, que le hemos ofendido con nuestras actitudes, que le hemos ofendido con nuestra boca, que le hemos ofendido con nuestros pensamientos, que le hemos ofendido con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria, con nuestra envidia, que le hemos ofendido por nuestra soberbia, que le hemos ofendido porque pensamos que somos más buenos que el vecino, que el otro vecino, que las personas de otro país, que le hemos ofendido y que tenemos que pedirle perdón y que tenemos que pedir que nos salve y que si ya nos salvó, tenemos que compartir con otros este mensaje de salvación, porque no tenemos por qué quedarnos con Él, porque Él nos dio la orden de compartirlo con otras personas. Así es que si hoy, en esta tarde o mañana, usted reconoce que ha ofendido al Señor y usted ha ofendido a Jesús, hoy es el tiempo para pedirle perdón. Y si usted que ya tiene a Jesús en su corazón y usted ya ha sido salvo, pero no le ha obedecido como deberíamos obedecerle,
porque no le hemos obedecido como Él merece, ya tenemos que venir a Él y decirle, Señor, perdóname, porque tú eres el más grande. Y yo he pensado más en mí, he pensado en mis comodidades, en lo que yo quiero. Perdóname. Así es que hoy es la oportunidad. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, usted nunca le ha pedido a Jesús que entre a su corazón, yo le invito que usted a través de una oración le diga al Señor Jesús, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, yo reconozco, yo entiendo, yo comprendo que te he ofendido con mis pecados, que yo soy un pecador y que merezco la condenación. Te pido en este momento que me perdones. Te pido en este momento que me salves. Te pido en este momento que entres en mi corazón y seas mi Señor. Y gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque tomaste mi lugar. El lugar que a mí me tocaba, lo tomaste en la cruz. Gracias. En tu nombre, amén. Y usted, hermano, usted que me está viendo o que me va a ver, yo le invito que ahí en su lugar también haga una oración. Sí, de repente, sí, decimos coloquialmente limar nuestras asperezas con Jesús, porque hemos sido ásperos con Él. Le hemos ofendido con nuestra forma de vida. Una forma de vida que no le agrada. Yo le invito a que hagamos una oración también. Señor, en esta hora, yo te pido que me perdones, porque tú me has salvado, pero he sido un hijo desobediente. He sido un hijo deshonesto. He sido un hijo que he tenido malos pensamientos. He sido un hijo rebelde. He sido un hijo orgulloso. Y muchas cosas más que he cometido contra ti. Perdóname. Y gracias por la oportunidad que me brindas de arreglar mi vida contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy en esta hora, Dios ha sido bueno, nos ha permitido estar con bien. Yo le invito a que comparta este mensaje, comparta lo que usted ha aprendido, lo que a usted le ha sido de bendición. Compártalo con otros, porque mucha gente necesita escuchar esto también. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos tiene con vida. Nos vemos, Dios le bendiga.